Today I want to speak a little bit about my experience learning English, how it came to pass that I was able to acquire this magnificent language. As a writer, I discovered my love for literature when I was in England. I began to write my first short stories in English about science fiction, and I want to give you some tips that can help you learn whatever language you want to speak a lot faster, right? Bueno, el día de hoy quiero compartir un poco acerca de mi experiencia aprendiendo un segundo idioma, en mi caso inglés. Yo tuve la oportunidad a los 8 años de viajar a Newcastle upon Tyne, una ciudad al norte de Inglaterra que linda con Escocia, y llegué a una escuela primaria llamada St. Charles Primary School, ubicada en un sector llamado Gosford, South Gosford, y la particularidad de este colegio era que no había extranjeros, yo era el único. Los profesores, los estudiantes, todos eran nativos, hablaban solamente inglés, algunos hablaban con el acento característico de Newcastle, el acento Geordie, which is very hard to understand. It kind of sounds like the Scottish or the Irish accent. Es un acento que suena un poco como el acento escocés e irlandés. Y yo llegué con lo que un niño en tercero de primaria puede saber de inglés. Escasamente sabía decir mi nombre, yes, no, algunos números, algunos colores, pero fuera de eso no tenía ningún tipo de vocabulario. Llegué al colegio, no usaban traductores, nadie hablaba español, muchos ni siquiera sabían en dónde estaba ubicado Colombia, era la primera vez que escuchaban el nombre de ese país. Y yo no sabía absolutamente nada de gramática, nunca aprendí esas estructuras gramaticales mientras estuve en Inglaterra, sino fue solamente a fuerza de estar en contacto con nativos durante muchas horas en el colegio. Afortunadamente no tuve más exposición al español, salvo lo que hablaba con mi familia, pero en casi todos los demás ámbitos estaba interactuando con nativos. A partir de escuchar y gracias a la neuroplasticidad del cerebro de un niño, comencé a desenvolverme rápidamente. Al cabo de unos meses ya podía entender, ya podía participar en clases, sostener conversaciones en temáticas muy cotidianas en el entorno escolar. Luego fui a la escuela secundaria St. Mary's Catholic Comprehensive School, también en Newcastle, y ya para ese entonces pues ya presentaba las pruebas estatales, ya presentaba las evaluaciones, participaba libremente y me expresaba sin ningún tipo de problema. Lo que aprendí en esos 4 años que viví en Inglaterra es que si uno quiere desenvolverse en el ámbito cotidiano, ir a un restaurante, ir a una tienda, hablar del clima, hablar de política, presentarse, hablar de los intereses, diferentes temáticas con un nativo, es muy útil no ponderar esas estructuras gramaticales basadas en la memorización, sino examinar la lengua a la manera de un ejercicio más creativo, más humano, no tan matemático. No encadenarse memorizando que el verbo tiene que ir en esta posición, que el adverbio, que luego la forma del pasado, futuro, de no interiorizar esas estructuras gramaticales que a la hora de la verdad, en una conversación cotidiana, tendría la persona que tener una memoria prodigiosa para poder primero detenerse a pensar cómo va la estructura, sujeto, verbo, tiene que ir en este pasado, para luego, después de nombrar esas estructuras e hilarlas, atreverse a hablar. Es un doble proceso, doble trabajo, toma mucho más tiempo. En cambio, si uno está expuesto continuamente a nativos, va interiorizando la manera en la que ellos utilizan esas estructuras gramaticales sin depender de ellas para poder hablar. Se trata entonces de imitar la manera en la que adquirimos nuestro idioma natal. Cuando nosotros adquirimos nuestra lengua materna, no se nos enseñan las estructuras gramaticales, verbo, adverbio, tiene que ir el sujeto y el predicado, sino que en el caso del español nosotros aprendimos escuchando a hablantes nativos y nuestro cerebro fue interiorizando esas estructuras gramaticales que están implícitas en la práctica del habla. Lo mismo aplica para la adquisición de un segundo idioma. Si se quiere realmente hablar bien en cualquier contexto, esto también aplica para el contexto académico. Yo soy escritor y filósofo
y escribo cuentos, escribo artículos en inglés, estoy proyectando escribir unos libros también en inglés, de hecho comencé a escribir literatura en inglés cuando estaba en Inglaterra y realmente me sirvió ese contacto con la lengua cotidiana, percibir los acentos, las idiosincrasias de los nativos a la hora de hablar, acostumbrarme al ritmo de hablar que es sumamente rápido y lanzarme al agua sin importar los errores, sin importar las dificultades en la pronunciación, porque esa es la única manera de aprender. So, the message I want to really put across to all the people who are watching is that you really need to listen carefully to natives speaking. If you aren't living in the country whose language you're trying to learn, for example, if you want to learn French and you're not living in France, or you want to learn German and you're not in Germany, what you can do is take advantage of the different technological tools that we have available today. You can listen to a podcast, you can listen to an interview, you can watch movies or watch a series, and that way you will learn way more than studying in your native language the grammatical structures, which you need to know, of course. But when you listen to natives and you do the exercise of speaking for yourself, you will find them implicit in the act of speaking. Si no están en el país cuyo idioma quieren aprender, entonces tomen ventaja de los aparatos tecnológicos, de las facilidades a la hora de ver un documental, una entrevista, una serie en el idioma deseado y enfóquense no en memorizar, enfóquense en entender la lengua, permitan que esa concepción del mundo, que esa construcción a lo largo de milenios de diferentes procesos culturales los permee y vuélvanse eficientes en no darles pena del ejercicio de hablar, porque es la única manera en la que van a interiorizar realmente la gramática, que luego pueden revisar y luego pueden aprender en el sentido técnico, pero es mucho mejor entenderla implícita en el ejercicio, en la práctica del speaking, del listening, de la lengua en su dimensión humana